Bien. Ok. Ok. Bien, alumnos, buenos días. Como ustedes saben, hoy toca clase de ejercicios, al igual que ayer. Así que me gustaría que fuera esta clase un poco más interactiva, ¿ya? O sea, me gustaría que los ejercicios que yo voy a hacer acá, yo les voy a dar unos minutos para que lo hagan en su cuaderno, y después yo lo realizo y vamos corrigiendo. Así que vamos con el primero. Este es el ejemplo 34.8 y dice el valor absoluto de los radios de curvatura R1 y R2 de un lente convergente con un índice de refracción de 1,52, ¿cierto? Son valor absoluto de R1 igual a valor absoluto de R2 igual a 10 centímetros. 10 centímetros. Ya, entonces te preguntan por la distancia focal. Ya, la distancia focal. Bien, entonces nos dan un dibujito del lente. Bueno, es un lente convergente, nos dicen eso, ¿eh? Entonces aquí estará el eje óptico, ¿cierto? Y entonces, fíjense acá. A ver, primero tenemos que analizar bien qué es lo que nos están dando, ¿ya? Lo primero que tú debes darte cuenta aquí es que nos dan un dato, nos dan tres cosas. Primero, nos dicen que es un lente convergente, ¿ya? Y eso ya te está dando una información. ¿Qué información? Que el foco de este lente tiene que ser positivo, ¿ya? Eso es por definición. Si usted recuerda, al igual que en el caso de los espejos, cuando un lente es convergente, entonces por convención su distancia focal es positiva, y cuando la lente es divergente, su distancia focal tiene que ser negativa. ¿Mm? Al igual que, ¿cierto? En el caso de los espejos, si usted recuerda, lo mismo pasaba, ¿cierto? Con la radio de curvatura, ¿verdad? Lo mismo pasaba con la radio de curvatura. O sea, es una definición, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué pasa con los radios de curvatura dados? Fíjate acá que lo que te dan, ¿cierto? El autor lo hace adrede, a propósito, te da los valores absolutos, ¿vale? Es decir, te dice que el valor absoluto de ambos radios de curvatura son 10 centímetros. Como te dan el valor absoluto, esto significa que tú tienes que averiguar si se trata de más 10 o menos 10 centímetros. Tienes que saberlo y tienes que deducirlo usando el convenio de Seguin. ¿Bien? Entonces, bueno, lo tercero que te dan es el índice de refracción del lente, el material del lente, que podría ser vidrio o algún cristal más elaborado, más pulido, ¿no? Entonces, vamos viendo. Como usted bien sabe, el lente convergente, bueno, los divergentes, cualquier lente delgada,
está compuesto por dos superficies. En este caso, son dos superficies convexas. ¿Sí? Una de ellas es esta. Si yo miro este lente como si fueran dos superficies pegadas, podría ser así como si fuera esta, ¿cierto? Si yo lo miro de este lado, esta superficie es una superficie cóncava, ¿cierto? Y por otro lado, simétricamente, tengo esta otra, que si yo lo miro de este lado, también es una superficie cóncava. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que lo que me están preguntando es la distancia focal. La distancia focal de la lente. Entonces, fíjense que los datos son el índice de refracción, los radios de curvatura, que son todos datos propios de la lente. Aquí no hay distancia objeto, distancia imagen, ni siquiera hay un objeto, es solamente una lente con ciertas características, ¿cierto? Y, bueno, la distancia focal también es una característica de la lente. Por lo tanto, son datos que hacen alusión a la geometría del lente y a su material, y nos preguntan por una característica que también es propia del lente, que es la distancia focal. Así que, naturalmente, ¿cierto? Si tú te das cuenta de que la ecuación que tienes que emplear para resolver este problema es la ecuación del fabricante de lentes, deducida por nosotros, ¿cierto? ¿Usted recuerda? La ecuación del fabricante decía esto. Si no me equivoco, es sí, correcto. ¿Ya? Entonces ahora uno dice, bueno, tengo el índice de refracción, tengo los dos radios, puedo tener la distancia focal y se acabó el problema. ¿Dónde está digamos, la pega? ¿Dónde está lo dificultoso aquí? Es saber quiénes son R1 y R2. ¿Sí? Bueno, son iguales. Son iguales. Entonces usted me va a decir, entonces esto es cero. Y por lo tanto tiene distancia focal cero. No. Porque resulta que, si bien los valores absolutos son iguales, pero los signos de ellos son distintos. Y quién es positivo y quién es negativo tiene que ver con el convenio de signos. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a partir con esta superficie, esta que está aquí. Esta superficie, ¿cierto? Llamémosle superficie 1. Y a esta llamémosle superficie 2. Bueno, para partir de izquierda a derecha, ¿no? La superficie 1, superficie 2. Pues aquí estaría el centro de curvatura 1, y aquí estaría el centro de curvatura 2, ¿no? Claro, porque creo que al revés. A ver. ¿Cómo le llama el libraco? Sí, al revés. Esta es la superficie 1 y esta es la superficie 2. En realidad como que va a dar lo mismo. La superficie 1, ¿cierto? Sería esta. Entonces, si yo lo miro desde aquí para allá, ¿cierto? Voy a ver la superficie S1 cóncava, ¿cierto? Y por lo tanto voy a asignar un radio de curvatura R1, ¿cierto? Que sería, si voy aquí como hasta el vértice, ¿cierto? Sería hasta acá. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar en el caso de la superficie 2, si yo lo miro para allá, ¿cierto? Miro la concavidad 2, ¿cierto? Entonces voy a tener un radio de curvatura 2, ¿cierto? Ya, ahí sí. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿quién es positiva y quién es negativa? ¿Sí? Entonces, fíjate que
para poder aplicar el convenio de signos, tú necesitas saber quién es el lado saliente y quién es el lado entrante. Recuérdense que tanto el S como el S' y el R están definidos positivos o negativos dependiendo si están en el lado entrante o en el lado saliente de los rayos. ¿Ya? Y para saber eso, tú necesitas saber dónde está el objeto, porque desde el objeto emanan rayos, ¿no? Entonces, el autor del libro te pone acá un objeto, te pone una flechita, obviamente para que tú te guíes ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, ahora sí está claro quién es el lado de los rayos salientes y quién es el lado de los rayos entrantes. Los rayos salientes serían entonces el lado izquierdo, el lado de los rayos salientes. La luz sale de aquí. Y el lado derecho sería el lado de los rayos entrantes. ¿Sí? En este caso, digamos, no, está al revés, perdón. Me confundo aquí. Perdón, aquí. Entrante y saliente. ¿Ahí me puse bien? Sí, ahí está. Era al revés, perdón. Era entrante, rayos entrantes y rayos salientes. Acuérdense que el rayo entrante aquí es como el que entra a la superficie y el que sale de la superficie, en este caso, es refractante. ¿De acuerdo? Del lado del rayo entrante y del lado del rayo saliente. Ya, por lo tanto, ¿qué signo tiene que tener R1? R1, si yo voy, o sea, si yo recuerdo, R1, por definición, según el convenio, es positivo cuando el centro de curvatura, ¿cierto? Cuando el centro de curvatura está en el lado de los rayos salientes. ¿Sí? Eso es una definición. Es una definición. Por lo tanto, si yo voy aquí y digo, bueno, el centro de curvatura es C1, está en el lado derecho. El lado derecho es el lado de los rayos salientes. Por lo tanto, R1 tiene que ser positivo. Eso se lo asignas tú, insisto. ¿Ya? Se lo asignas. En el caso de R2, fíjese que R2 está acá, ¿cierto? Y R2 no está en el lado de los rayos salientes, está en el lado de los rayos entrantes. ¿Sí? Por lo tanto, R2 tiene que tener, según el convenio de signos, un signo menos. Y eso se lo tienes que asignar tú. ¿Bueno? Entonces ahora, lo único que tienes que hacer es reemplazar en la ecuación con esta salvedad y tienes el problema resuelto. Entonces, 1 partido por F sería el N. ¿Ya? El N que sería 1,52 menos 1. Fíjense acá, 1 partido por 10, que sería R1, positivo, ¿cierto? Pero R2 tiene que ser negativo, y ese negativo tiene que ir a mano, ¿sí? Por lo tanto, te va a quedar menos aquí, con este menos, ¿ya? Esto viene de fábrica, menos 1/10. Entonces, ahora, por favor, para que ustedes participen, calculen el F, a ver cuánto les da. Yo después les voy a poner mi resultado, pero que espero que ustedes lo hagan, ¿de acuerdo? A ver si llegan todos al mismo resultado, a ver si estamos bien con las matemáticas. ¿Vale? Voy a dar unos minutos para que calculen.
¿Ya? ¿Cuánto le da? ¿Alguien? No llega a ningún resultado. A ver, hay que poner más fuerte que se escucha bajito. ¿Cuánto? No llega a ningún resultado, al menos a mí, porque hay un 1 dividido en 10 menos 1 dividido en 10. Y eso es cero. No, porque aquí, fíjate que aquí es menos con menos. Te va a quedar Ah, más. no había ¿Ah? visto Que si no daría ese. cero, claro, no puede ser. Entonces te va a quedar aquí 1,52 menos 1, bueno, 0,52. ¿No? Y aquí te va a quedar un décimo más un décimo, o sea, 2 décimos. ¿Sí? 2 décimos. Ahora sí, a ver, calculo. Ahí sí, pues ahí da 9,62. 9,6 me da. ¿Sí? Entonces el F da 9,6. Acuérdense que 1 partido por F, tienen que darlo vuelta. ¿Sí? Ese es el valor del alcance focal de ese lente. Ya. ¿Dudas? Vamos a pasar al siguiente problema. ¿Dudas? Vale, no hay dudas. Vamos al siguiente. El siguiente dice, vamos a borrar aquí. Entonces, dice una lente convergente, ¿cierto? Tiene una distancia focal de 20 centímetros. Y aquí fíjese que está seguro de que el F es positivo, el que te dieron, porque es una lente convergente, ¿de acuerdo? Una lente convergente. Entonces, el problema dice hallar S' para S' y N, ¿cierto? Para. Y aquí están varias distancias, objetos, ¿cierto? Así como el problema que hicimos de los espejos, este es parecido. 40 centímetros. Vamos a colocar aquí B S igual a 20 centímetros. C S igual a 15 centímetros. ¿Cierto? Y finalmente, el más terrible de todos, S igual a menos 40 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, para cada caso, calcular la distancia objeto, perdón, la distancia imagen y el M, y corroborar el resultado matemático de manera gráfica, ¿de acuerdo? O sea, poniendo el objeto en el S que nos indican en cada caso. Tirar los 3 rayos principales. Acuérdense que en el caso de los lentes, a diferencia de los espejos, son solamente 3 rayos principales, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que ubicar la imagen de manera gráfica y entonces corroborar que está de acuerdo con el resultado matemático en cada caso. ¿De acuerdo? Eso se trata. Entonces la idea es que ustedes, en cada caso,
lo vayamos haciendo usted, ejercitándose, y luego lo voy haciendo yo. ¿De acuerdo? Ya. Vayamos al caso A. Entonces, caso A. Dice que es una lente convergente. Así que, genéricamente, nosotros podemos imaginar una lente convergente así. Entonces, tenemos que dibujar el eje óptico. El eje aquí. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Acuérdense que respecto de este eje vertical es donde uno toma las distancias, así que es muy importante dibujar. Entonces, dice que en este caso, bueno, la lente es convergente y tiene esta distancia focal. Y una lente convergente, bifocal como esta, usted bien sabe que tiene dos focos. Podríamos llamarle aquí foco. Como son iguales, como tienen la misma distancia, entonces no les voy a llamar F1 y F2, les voy a poner simplemente F, ¿ya? Porque son el mismo número, ¿no? Así que, ya, y este F, esta distancia, entonces vale 20 centímetros. Lo mismo que... Muy bien, ¿ya? Ya, entonces, en el primer caso, fíjense, el S, el objeto, va a estar a 50 centímetros. Entonces, lo primero que tú tienes que ubicar es el foco, que ya lo conoces, y también el centro de curvatura, en ambos casos. El centro de curvatura, como usted bien sabe, es el doble del foco. Por lo tanto, más o menos estará como por aquí. ¿Sí? A los 40 centímetros. ¿Sí? Y por supuesto, naturalmente, también acá. Ya. Entonces ahora, tú dices, bueno, voy a borrar aquí esto porque me va a molestar con los rayos principales. Sabemos que son 40 centímetros. De hecho, lo puedo colocar aquí abajo. Ya. Entonces ahora tenemos que ubicar el objeto a 50 centímetros, ¿cierto? Positivo, ¿sí? Acuérdense, cuando el S es positivo, cuando el objeto está en el mismo lado que los rayos entrantes. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el lado de los rayos entrantes? No lo sabes. No lo sabes hasta que pones el objeto en uno de los lados. Por ejemplo, si yo pusiera el objeto aquí, el lado de los rayos entrantes sería este. Pero si se me ocurre poner el objeto acá, sería este. ¿Sí? Bueno, uno está acostumbrado siempre a colocar los objetos en el lado izquierdo, entonces no hay ningún pecado en que yo diga, bueno, hasta aquí son 40 centímetros, 50 centímetros será más o menos por aquí, estoy al ojo nomás, ¿sí? Al objeto. ¿Bien? Entonces ahora yo puedo tirar los tres rayos principales y más o menos tener una idea de dónde está la imagen. Pero antes de hacer eso, ¿ya? Antes de hacer eso, quiero que ustedes calculen, ¿cierto? La distancia S', imagen, y después lo corroboramos aquí con los rayos principales. Ahora, ¿qué ecuación usar? Usted recuerda, la ecuación de una lente, sea convergente o divergente, es exactamente la misma que la de un espejo. Acuérdense. ¿Sí? Esa. ¿Ya? Entonces, les voy a dar unos minutitos para que ustedes hagan ese cálculo. ¿Ya? Calculen el S' y después lo hago yo y después corroboramos juntos
los rayos, que son lo más importante. ¿Bien? Entonces, unos minutillos para que calcule. Ya, ¿algún resultado? ¿Algo lo dio? ¿Cuánto da el S'? A ver, primero. En esta ecuación hay tres cosas. Hay F, hay S' y hay S. Tú, en este caso, vas a conocer el S, y en todos los casos, y el F, ¿sí? Que ya están dados, ¿no? Y tú ya sabes que el F es positivo porque te dicen que un lente es convergente. Así que este ya es positivo. El S ya sabes que es positivo porque tú mismo lo instalaste aquí y desde aquí salen los rayos, por lo tanto el S está en el lado de los rayos, el objeto está en el lado de los rayos entrantes, ¿cierto? Y por lo tanto, conoces el signo de F y conoces el signo de S. Entonces el signo de S' te va a salir solo de la ecuación. No tienes que preocuparte por el signo de S' porque la ecuación te lo va a decir. Entonces, veamos cuánto da. Ahí me S dio menos 30. menos 30, veamos. Sería 1 partido por 50, positivo, ¿cierto? Sería nuestro S, más 1 partido por S', sería un 20, ¿cierto? Entonces, aquí 1 partido por S' es un 20 menos un 50. Esto dicen los expertos que 5 por 2 son 10, más 2 ceros, y aquí me queda 50 menos 20, ¿cierto?
son 30. Entonces, dividido por 10, te queda 3 partido por 100. Por lo tanto, el S' tiene que ser lo inverso de esto, o sea, 100 partido por 3 centímetros. ¿Sí? O sea, esto es algo así como 33,3 centímetros. Ah, claro, sí. Está 33,3. positivo, está positivo, ojo. Claro, da positivo. Claro, ¿ya? S' eso. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cuál es la gracia ahora? La gracia es corroborar este resultado. ¿Ah? A ver si no nos engañan. ¿Bien? Entonces, primero, o sea, lo primero que tú tienes que notar, que el S' te dio positivo. ¿Ya? Podría también haberte dado negativo. O sea, la ecuación te puede dar cualquier resultado. Podría haberte dado uno negativo de haber sido así. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, primero, como el S' dio positivo, ¿qué significa? Acuérdense, el S' es positivo cuando la imagen está en el lado de los rayos salientes, ¿cierto? Cuando la imagen está en el lado de los rayos salientes. Entonces, bueno, ¿quién es el lado entrante? ¿Quién es el lado saliente? Bueno, este es el lado entrante, aquí está el objeto, y este es el lado saliente. ¿Sí? Por lo tanto, si esto nos dio positivo, significa que la imagen se formó a este lado. ¿Ya? En algún punto de este lado la imagen está. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ahora tenemos que corroborar. Entonces, vamos a tirar los rayos principales. Voy a borrar aquí el calculito. Voy a borrar aquí para que se vean los rayos. Ya, entonces, estimados, aquí es donde tienen que tener cuidado. ¿Ya? Es por eso que les voy a decir cómo exactamente hacer un mapa de rayos principales, porque en la prueba, como ya he dicho varias veces, me voy a fijar en los detalles. ¿Ya? Primero, aquí tenemos 3 rayos principales. El rayo 1, ¿cierto? Que es igual al rayo 1 de los espejos, que es el rayo que viene paralelo al eje óptico. ¿Cierto? Y, ojo, llega aquí al eje del espejo, del lente, digo, y ahí recién sufre la desviación, ¿ya? La refracción, ¿de acuerdo? Entonces, el rayo que viene paralelo al eje óptico, que nosotros llamamos rayo 1, así como el libro, ¿no? Se refracta pasando por el foco, el otro foco, al otro lado. ¿Sí? O sea, así. Y ojo acá, el rayo tiene que tener sentido, así que usted tiene que ponerle esta flechita. Y también acá, ¿cierto? Tiene que ponerle el número aquí al entrar y tiene que poner el número al salir. ¿Ya? Eso tiene que estar. ¿De acuerdo? No solamente aquí y no solamente acá. En ambos lados, al entrar y al salir. Eso significa que yo puedo rutear el rayo, ¿te fijas? Es decir, el 1. Y ojalá con colores distintos, ¿cierto? Tengo que ser capaz de mapear hacia atrás el rayo, para que no se me pierda. Además que son solo 3 rayos aquí, así que tampoco es terrible. Ya. Rayo 2. Acuérdense que el rayo 2, en el caso de los lentes, que es distinto al caso de los espejos, el rayo 2 es el rayo que va directo al vértice. ¿El vértice? Sí. El rayo 2, acuérdense, es el rayo que no está ni ahí con nada. Va directamente al vértice y pasa como si nada. Ese es intocable. No se desvía. Entonces, este es re fácil de hacer. Tú lo diriges hacia el vértice y pasa sin pena ni gloria. ¿Cierto? Sin pena ni gloria. Bueno, más o menos. ¿Ya? Más o menos. Obviamente tú en la prueba vas a usar una regla, va a ser lo más minucioso. ¿Ya? Rayo
2 al entrar, rayo 2 al salir. ¿Ya? Y por último, el rayo 3, ¿cierto? Que es el rayo 2 de los espejos. El rayo que pasa por el foco, ¿cierto? Y se refleja, perdón, se refracta paralelo. ¿Ya? Es el rayo 2. Entonces, vamos a hacerlo aquí, a ver, voy a hacerlo con negro. Okay. Ese rayo, ¿cierto? El rayo 3, pasa por el foco, ¿cierto? Llega aquí y... ¿sí? Sería el rayo 3 al entrar, con su indicación, y rayo 3 al salir, con su indicación. Y entonces ahora está más que claro, ¿cierto? Que los 3 rayos refractados se cortan aquí, en ese punto. ¿Ya? Ahora, claro, obviamente esto yo lo hice a mano, no lo hice a escala, no lo hice minuciosamente, por lo tanto, fíjense que, si ustedes recuerdan, el S' nos dio algo así como 33,3 centímetros. O sea, un poquito antes del centro de curvatura, porque el centro de curvatura es 40. ¿Sí? Entonces, el centro de curvatura estaría como por aquí. Entonces, aquí estaría la imagen 33,1. ¿Sí? Y fíjese que está invertida. ¿Ya? Veamos si es cierto que está invertida. Y para eso calculamos el M. Bueno, si usted recuerda, el M era menos S' partido por S. El S' nos dio positivo. Este menos viene de fábrica, así que menos 33,3 centímetros dividido por S, pero el S es 50. ¿Cuánto nos da eso? Obviamente le va a dar negativo. ¿Cuánto da? A mí me da menos 2/3. ¿Sí? Fíjense entonces que el M es negativo, lo cual está de acuerdo con esto porque la imagen es invertida, y también es menor que 1 en valor absoluto. ¿Ya? Entonces esta imagen debiera ser un poquitín más contraída, un poquitito más chica, 2/3 de la imagen de allá, ¿cierto? Del objeto, digo, y invertida. ¿Ya? Así que podemos ver aquí que el método de rayos está de acuerdo, ¿cierto?, con los cálculos que hacemos. ¿Bien? Ya. Ahora, caso B. Vayamos al caso B. Entonces, caso B. Vamos a hacer de nuevo un dibujito aquí. Ya quedó todo. Vamos a hacerlo otra vez. Ya, hagamos primero la matemática del caso B. En el caso B, el S vale 20 centímetros. Así que usamos, ¿cierto?, la ecuación para las lentes. Ya. ¿Cuánto vale el S' en este caso? Calculen. Calculen ustedes.
¿Cuánto le da? ¿Cuánto da el S'? ¿Cuánto? Bueno, espera un minuto más. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Es que F es 20, ¿no es cierto? Y S sería 20. También, sí. Entonces sería 1 partido en 20 menos 1 partido en 20. ¿Cuánto es eso? 0. Pero 1 partido por S' es 0. Claro. Por lo tanto, ¿cuánto vale S'? 1 partido en S' es 0. Si lo invierto no me da una división en 0 y eso no existe. Pero sí, pero tú sabes que un número dividido por qué te da 0. Un número dividido por qué me da 0. Supongamos que tienes, por ejemplo, que S' vale, no sé, 10. Entonces, sería 1 partido por 10, que es 0,1. No te da 0, te da 0,1, cercano. Entonces, Claro, ese tendría que valer más. Entonces, podría, por ejemplo, 100. Entonces, sería 1 partido por 100, que sería 0,01. Te estás acercando al 0. Después podría claro. ir 1 partido por 1000 son 0,0001. Te estás acercando al 0. Entonces, en teoría, ¿cuánto tendría que valer ese prima para que sea exactamente 0? Si primero era 10, Eh, después ¿Infinito? infinito, claro, infinito. Esa es la respuesta. El S' vale infinito. ¿Ya? Bueno, tú sabes que este es el concepto de límite, así que no es que valga infinito, sino que tiene un valor infinito porque se cumple que 1 partido por infinito es 0. ¿Sí? Es el límite. Entonces ahora, esto es interesante. Corroborémoslo con el dibujo. A ver qué ocurre. Según la matemática, no se forma ninguna imagen. Porque acuérdense que para que se formen imágenes, los rayos refractados tienen que cortarse. Entonces, si el S' es infinito, lo que te está diciendo la matemática es que los rayos se cortan en el infinito. O sea, a modos prácticos, no se cortan. Por lo tanto, no se forma imagen. De pasadita, el M, como es menos S' partido por S, también te da infinito. ¿Sí? O menos infinito. Bueno. Entonces, hagamos el dibujito acá. Veamos si esto es cierto. Entonces, tenemos aquí los dos focos. ¿Ya? Entonces, estamos a 20. O sea, estamos justo sobre el foco.
Entonces, ¿cómo sería el rayo 1? El rayo 1 dice que es el rayo que va paralelo al eje óptico. Aquí, acuérdense, llega a este eje, ¿cierto? Llega acá y se refracta pasando por el otro foco. 1, entrada y salida. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el rayo 2? El rayo 2 es el que va dirigido al vértice. ¿Sí? Rayo 2, entrada y salida. 2, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí tú ya te das cuenta, ¿cierto?, de que no hay ninguna chance. De hecho, estos rayos son paralelos o divergen. Entonces, no hay ninguna chance de que esos rayos se corten al otro lado y por lo tanto eso es lo que te está diciendo la matemática. ¿Sí? Ahora, si por si te lo estás preguntando, ¿qué pasa con el rayo 3? Bueno, el rayo 3 ni hablar. No puedes dibujar el rayo 3 porque el rayo 3 es el que pasa por el foco. ¿Ya? Y aquí estás justo sobre el foco. ¿Ya? Pero no importa, porque tú necesitas mínimo 2 rayos para saber dónde está la imagen. En este caso, los 2 rayos mínimos que necesitas no se cortan, así que ya sabes que no hay imagen. ¿Ya? Y eso tiene que ver entonces con esto. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Lo listo? Ya, vamos a la C. Letra C. La letra C es 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, sería esto. ¿Sí? El F no ha cambiado. ¿Sí? ¿Cuánto vale entonces el S'? Calcula. Me dio menos 60. Vamos a ver. Veamos. Tenemos que 1 sobre S' es 1 partido por 20 menos 1 partido por 15. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico esto 30 por 2, o sea, 15 por 2 son 30, le agrego un 0, parece 0. Y aquí te queda 15 menos 20, o sea, menos 5. ¿Cierto? 15 menos 20 menos 5. Entonces aquí, si yo divido por 5,
Nos queda menos 1. ¿Cuánto es 300 dividido por 5? 60. 60. Correcto. Por lo tanto, el resultado efectivamente es menos 60 centímetros. Y ojo, 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 la unidad la puse al final del cálculo. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Menos 60. Ahora tenemos que corroborar con el diagrama. ¿Ya? Entonces, este diagrama lo van a hacer ustedes y en unos minutos háganlo y yo después lo hago y vemos si estamos bien o no. ¿Bien? Para que vayan practicando. Adelante.
como los rayos. Usted se fija, aquí la distancia S' nos dio negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Significa que la imagen no está en el lado de los rayos salientes, sino que está en el lado de los rayos entrantes. Por lo tanto, en este dibujo yo esperaría que la imagen se me forme en el mismo lado izquierdo, en el lado del objeto. Es una imagen virtual. Por lo tanto, los rayos refractados que pasan al otro lado, al lado derecho, yo no voy a esperar que ellos se corten. Tengo que esperar que los que se corten sean sus prolongaciones. ¿Sí? Las prolongaciones de los rayos refractados. Si tú las proyectas hacia atrás, hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Deberían cortarse en un punto, en menos 60 centímetros. Traten de hacer. ¿Salió o no salió? Es para pensar un poquito más. Pero tampoco es tan difícil. Vamos a ver. De pasadita calculemos el M. Menos S' partido por S. Este menos viene de fábrica. El S' ya nos dio negativo, ¿cierto? Y el S era 15, ¿verdad? 15. Entonces esto da más 4. 15 por 4 son 60. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el M, que dio más 4, lo voy a colocar aquí,
y el S' que nos dio menos 60 centímetros. Para ahorrar espacio, entonces lo coloqué acá, para dibujar acá. O sea, yo espero una imagen virtual, ¿cierto? Agrandada 4 veces más larga que el objeto, y derecha, porque el M es positivo. ¿Bien? Vamos a ver qué ocurre. A buenas a primeras no es tan obvio de visualizar. Entonces, dibujamos nuevamente nuestra lente. Vértigo. Entonces, los foquitos, ahí, más o menos rojo, nuestro eje, ya. Entonces, el objeto va a estar en 15. Fíjese que lo voy a hacer un poco más, como está antes del foco, lo voy a hacer un poco más grande. Mejor, mucho mejor. Eso es. Ya. Entonces ahora, vamos a colocar ahí poco foco. ¿Ya? Entonces, está en 15 y el foco está en 20, ¿no? Así que el objetito está más o menos, digamos que por aquí. ¿Ya? Al ojo. Entonces, ahí. Entonces ahora fíjate que el rayo 1, acuérdense, paralelo al eje óptico, ¿cierto? Y pasa refractándose por el otro foco. Ni un problema. ¿No? El 1, de entrada, tengo que ver medio feo aquí. El 1 de salida. ¿Bien? Vamos con el rayo 2. El famosísimo que va directo al vértice. O sea, este que no le pasa nada. ¿Sí? Es el 2. 2 entrada, 2 de salida y con la flechita. ¿Ya? Pero ¿qué pasa acá? Una vez más, estos rayos no se van a cortar. ¿Sí? No se van a cortar. Pero yo tengo una pista. Yo sé, aquí, a diferencia del caso anterior, que me había dado ese primo infinito, ahí me está diciendo que no hay ninguna imagen en ninguna parte, ni siquiera ni real ni virtual. Pero en este caso, hay una imagen ubicada, como ya dijimos, a este lado, porque el S' lo dio negativo, ¿cierto? Y a 60 centímetros del vértice. O sea, no por acá atrás. ¿Ah? Entonces, y agrandada y derecha. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, ya que no existe ninguna posibilidad de que los rayos se corten acá, empiezo a ver si se cortan sus prolongaciones imaginarias hacia atrás. ¿Y qué prolongaciones? Las prolongaciones de los rayos refractados. ¿De acuerdo? De los rayos refractados. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Yo digo, tomo el primer rayo refractado que tiene esta dirección, ¿cierto? Y lo prolongo hacia atrás. Una cosa más o menos así. Prolonga hacia atrás. Siguiendo esa dirección. Lo mismo con el otro rayo, el rayo 2. Fíjese que el rayo 2, ¿cierto? Pasa inmaculado, no le pasa nada, entonces su rayo refractado tiene la misma dirección que su rayo incidente. Estoy haciendo el rayo refractado aquí. ¿Sí? Entonces, claramente, ¿cierto? Este punto de la cabecita de la flecha se escanea acá, y claramente, ¿cierto? Es derecha y más larga, ¿cierto? Debería ser exactamente 4 veces más larga, pero esto es un esquema aproximado, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, un detalle, alumnos. Esta es una imagen virtual formada por prolongaciones. Por lo tanto, nosotros en la prueba vamos a fijarnos en que el alumno, para ser consecuente con una imagen virtual,
haga tachada también, ya que los rayos prolongados son tachados, fíjese. Los rayos continuos son rayos reales, ¿sí? El 1 y el 2 son líneas continuas, pero las líneas tachadas son prolongaciones y los objetos formados, perdón, las imágenes formadas por líneas tachadas son imágenes virtuales y también tienen que ser tachadas, ¿de acuerdo? Eso es algo importante. ¿Bien? Entonces, esta distancia es 60. No le coloco el menos porque el menos simplemente, por convenio de signo, me dice que está a este lado. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿No? Ahora, el último, este que está acá, este es quebradero cabeza. ¿Ya? Este quebradero cabeza, se lo voy a dejar de tarea a ver quién lo va a hacer. ¿Ya? De hecho, lo voy a subir como una tarea. ¿Ya? Me interesa saber cómo tú atacas este problema. ¿Ya? Porque fíjate que acá, bueno, esto está hecho, ¿eh? En el libro se muestra, en el libro, de hecho, bueno, yo creo que tú calcules el S', quiero que calcules el S', ¿ya? Hágalo. Y en el libro, si tú vas al CIARS, vas un poquito más arriba de donde está planteado este problema, y ahí están, hay varias imágenes, y creo que la última, la letra F, te muestra los diagramas de rayos para este caso. Esto es una distancia objeto negativa, ¿ya? Esto es una distancia objeto negativa. Esto es muy, muy interesante, por eso se lo quiero tratar para ver cómo lo hacen. Porque ahí en ese caso, tú tienes... ¿Qué pasa si el objeto es negativo? Si la distancia objeto es negativa, significa, por convenio, que el objeto no está en el lado de los rayos salientes, y eso es como raro. Pero ya hemos dicho que no. Vienen los rayos de acá, usted tira los 3 rayos principales desde la izquierda, forma una imagen aquí que sirve como objeto para una segunda imagen. ¿Sí? Entonces ahí va a haber una imagen, un objeto virtual. ¿Sí? Por eso lo tacho. ¿Bien? Pero quiero que lo hagan como tarea. ¿Ya? Este es el quebradero cabeza. Y aquí le va a dar un objeto real. Fíjense que acá. Vean el dibujito, ahí está. Pero si logran entender este bien, entonces lo demás les va a parecer muy fácil. ¿De acuerdo? Así que yo lo quiero dejar de tarea. Quiero que lo hagan. ¿De acuerdo? Quiero que lo hagan. Insisto, si entienden este, los demás les va a parecer muy, muy fácil. ¿Ya? Bien, así que yo no tendría tiempo de hacerlo. Yo creo que lo hagan ustedes. Estoy en la hora. No tengo más tiempo, así que nos vemos el día jueves. Acuérdense que ya la próxima semana es semana de la prueba, así que espero que estén estudiando, preparen su prueba. Vamos a subirles una guía que estuvimos haciendo para lentes. Así que eso, preguntas finales, alumnos. ¿No? Vale, nos vemos entonces el día jueves. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao.